Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tuve que interrumpir la transmisión, pero ahora comienzo de nuevo. En esta noche vamos a hablar sobre eh, el fin de los tiempos antes de la segunda venida de Cristo, los tiempos finales, los tiempos apocalípticos y qué nos dice la Biblia al respecto. Esta noche voy a estar hablando desde el punto de vista escatológico al cual yo me suscribo, que es el premilenial clásico, y es un punto de vista futurista. Nosotros creemos que las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento concernientes a la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo y todo eso, eso es algo futuro. Muchas de las profecías se cumplirán en el futuro antes de la segunda venida de Cristo. Y desde esa perspectiva es sobre la cual vamos a hablar en esta noche. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia al respecto de eso. Y vamos a comenzar hablando sobre los 7 sellos del libro de Apocalipsis, donde se nos narra un periodo de tiempo conocido como la Gran Tribulación, que esto sucede antes de la segunda venida de Cristo. Y vamos a comenzar dando lectura al libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Este es el famoso primer jinete de los 4 jinetes de Apocalipsis. The Four Horsemen of the Apocalypse, como dicen en inglés. Estos 4 jinetes del Apocalipsis son bien famosos. Hay discrepancia en cuanto a la interpretación de su simbología, y el más que tiene discrepancia es precisamente el primer jinete. Hay diferentes puntos de vista sobre quién es este primer jinete. Muchos creen que el primer jinete que va en el caballo blanco es la persona de Jesucristo. Otros piensan que el primer jinete en el caballo blanco se refiere a la expansión o propagación del evangelio en la era cristiana o la era evangélica. Otros piensan que este jinete en caballo blanco se refiere a los partos. Dime, ¿qué pasó? En la puerta. Ahora mismo. Un momento, por favor. Vengo ahora. A ese Goliat me da la puerta. Ven y esto abajo. Sí, pero mayormente el que hace eso es Goliat. Vamos a hacer por lo que era el Goliat. Algo llamado lo pondrá acá. Para que ya me se en vivo.
Sí, volvimos. Que mi hermana Natalia escuchó algo en la puerta, pero al parecer era uno de los gatos, no sé. Estamos aquí acuartelados, no podemos salir afuera por esto de la cuarentena y por la situación que ya ustedes conocen. Pero al parecer, son los gatos. Vamos a continuar hablando del tema del cual estábamos hablando. El libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Estamos hablando acerca del primer jinete, del primer sello de Apocalipsis, que hay diferentes interpretaciones acerca de la identidad o sobre qué se refiere este jinete en el caballo blanco del primer sello del libro de Apocalipsis, del capítulo 6. Unos piensan que es la persona de Jesucristo que va en el caballo blanco y dicen que es el mismo jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Otros piensan que este jinete se refiere a la propagación o expansión del evangelio durante la era cristiana o la era evangélica. Existe otra interpretación que es más histórica, tipo preterista, que se refiere a que eran los partos, que tenían unos arcos y unas cuestiones ahí. Y hay otra interpretación que es muy popular, a la cual yo más o menos me suscribo, y es que se refiere al anticristo, a un falso Cristo que vendrá a engañar al mundo. Este anticristo se le da una corona y está montado en un caballo blanco y tiene un arco, pero este arco no tiene flechas. Se le da una corona y sale conquistando y para conquistar. Esa es la interpretación a la cual yo me suscribo, que este primer jinete es el anticristo. No tengo problema con las otras interpretaciones de que esto sea, que el jinete del caballo blanco sea Jesucristo, la expansión del evangelio, o que sean los partos, pero yo me suscribo a la que este primer jinete se refiere al anticristo. Ahora, en lo concerniente a los otros tres jinetes, pues la mayoría ya, pues obviamente saben cuáles son, ya que son más obvios. Mira lo que dice el versículo 3. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, obviamente se refiere a la guerra. Y se nos dice que se le concedió quitar la paz de la tierra. Por eso es que yo pienso que el primer jinete es el anticristo. El anticristo viene prometiendo una falsa paz y una falsa seguridad al mundo, y de repente comienza la destrucción y la guerra. Y nos dice: y los hombres se matarán unos a otros, y se le dio una gran espada a este segundo caballo blanco, jinete en caballo blanco. Y vemos el tercero. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte,
y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Y aquí vemos que el tercer jinete, el caballo negro, tiene una balanza en la mano y nos habla de 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Nos habla de un problema económico. Y el cuarto jinete nos habla de la muerte. El cuarto jinete es la muerte, y el Hades lo seguía y se le dio la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, guerras, con hambre, hambrunas, con pestilencias, pandemias, plagas y con las fieras de la tierra. Interesante eso. Estos son los 4 jinetes del Apocalipsis que nos narran un periodo de la tribulación. Y estamos hablando desde el punto de vista premilenial clásico. Después vemos el 5º sello. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansen un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Aquí vemos a los mártires, a los santos que mueren por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ellos claman a Dios y le preguntan al Señor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperas juzgar y vengar nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos. O sea, de los que iba a morir más personas por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Que muchos iban a ser martirizados al igual que ellos. Y por eso se les dice que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de aquellos que morirían por causa del Evangelio. O sea, que nos narra acerca de la tribulación que estaría sufriendo la iglesia en los tiempos finales. Y aquellos que mueran por causa del Evangelio serán vestidos con una vestidura blanca. Y vemos el versículo 12 que nos dice acerca del 6º sello. Vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como de sangre, y las estrellas cayeron del cielo como la higuera deja de caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos y poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos, de la presencia de aquel que está sentado en el trono
y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. Aquí nos está hablando en ese lenguaje apocalíptico que vemos también en Mateo 24, 29 al 31, donde nos dice que el sol se pone como negro, se oscurece, y la luna se vuelve como sangre. Vemos esa misma simbología, ahorita vamos a ir allá, y las estrellas del cielo cayendo, como la higuera que deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Vemos esa misma simbología. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Vemos ahí los elementos del caos en el cosmos, en la creación. Vemos que los cielos son estremecidos, que los astros cambian de apariencia. ¿Sabe? Está hablando de un cataclismo global. Y nos habla de los reyes, de los grandes, de los comandantes, de los ricos y los poderosos, tanto siervos como libres. Se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes y decían: caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de la gran ira de ellos ha llegado, y quién podrá sostenerse. ¿Sabe? Ahí nos está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria, con poder y gran gloria, como nos dice Mateo 24, 29 al 31, ya que vemos la misma simbología. Y dice Mateo 24, 29 al 31. Pero inmediatamente de la tribulación, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Vemos exactamente la misma simbología que vemos en Apocalipsis capítulo 6 cuando se abre el sexto sello. Y luego de esto se nos dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y comienza a hablarnos de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y nos habla del arrebatamiento de la iglesia que ocurre después de la tribulación, no antes de la tribulación como mucha gente cree hoy en día. El texto nos habla de que la iglesia pasa por la tribulación, y al final de esa tribulación, cuando los cielos son estremecidos por un evento cataclísmico, cuando los reyes de la tierra están escondiéndose entre las montañas y las cuevas, ahí viene el Señor. Ahí viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí llega el día de la ira del Cordero. ¿Y quién podrá sostenerse? Decía Apocalipsis capítulo 6. Muchas personas pues no comparten esto que estamos hablando aquí, ya que sostienen una escatología dispensacionalista. El dispensacionalismo es una escuela escatológica que surgió en el siglo XIX, aproximadamente en los años 1830, con John Nelson Darby. Él fue quien popularizó la idea del rapto pretribulacional, del rapto antes de la tribulación, o el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Este hombre, John Nelson Darby, tenía un seguidor, un discípulo llamado Cyrus Scofield. Cyrus Scofield hizo una Biblia en inglés con anotaciones, influenciado en el dispensacionalismo de Darby. Esta Biblia se llamaba la Biblia de Estudio Scofield. Se convirtió en muy popular en Estados Unidos y luego se tradujo a español y se expandió por América Latina. Y por eso el dispensacionalismo está tan arraigado a la iglesia evangélica en América Latina. Es por la popularidad del dispensacionalismo de John Nelson Darby y la propagación de la Biblia Scofield. Pero esta escuela escatológica
enseña cosas que la iglesia nunca enseñó ni creyó en 2000 años. La iglesia siempre enseñó que los cristianos enfrentarían al anticristo, que sufrirían de la persecución y la aflicción final antes de la segunda venida de Cristo. O sea que la iglesia va a pasar por la tribulación final, donde serán perseguidos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, en manos del anticristo. El anticristo, que tendrá un sistema, va a ser un gobernante político que tendrá un sistema que mezclará lo político, lo social, lo económico y lo religioso, y controlará el mundo, hará que todo el mundo lo adore a él como si fuera un Dios, y perseguirá a la iglesia de Cristo, que se negará a someterse a él. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7, ya que en Apocalipsis capítulo 7 vemos un intervalo entre los sellos, las trompetas y las copas de ira, y se nos habla acerca de los redimidos de todas las naciones. Y nos dice claramente que la iglesia está presente en la tribulación, no como lo enseñan los dispensacionalistas. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, estos cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, presten atención a esto que dice uno de los ancianos. Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, pregunta. Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Juan no sabía. Simplemente le dijo: pues Señor mío, usted es el que sabe quiénes son. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Que aquí vemos que se cumple lo que estaba diciendo en Apocalipsis capítulo 6, donde los mártires que ya habían muerto le preguntaban al Señor: Señor, ¿hasta cuándo tú, Dios santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Pues aquí vemos el cumplimiento. Cuando vemos que hay un pueblo, una gran multitud, que nadie podía contar, mucha gente, muchísimos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, clamaban a gran voz y estaban vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué? Porque habían muerto por causa del evangelio y la palabra de Dios.
y alababan a Dios y adoraban a Dios. Y uno de los ancianos dijo que estos eran los que vienen de la gran tribulación. O sea, que habían muerto en la gran tribulación y ahora estaban en la presencia del Señor. Y habían sido vestidos con vestiduras blancas y habían lavado sus vestiduras y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia será perseguida por el anticristo. O sea, muchas personas morirán por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Eso es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está. Y volvemos de nuevo al capítulo 8, donde se nos habla del séptimo sello. Y miren lo que nos dice la Biblia acerca del séptimo sello en el libro de Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio de mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, ruidos y relámpagos y un terremoto. O sea, cuando se abre el séptimo sello, hay un silencio en el cielo. Y luego de esto, luego que se abre el séptimo sello, se disponen las 7 trompetas. Y nos habla de que hubo en la tierra, cuando el ángel lanzó el incensario y lo llenó fuego en el altar, lo arrojó a la tierra y hubo un terremoto, relámpagos, ruidos y truenos. Estén pendientes a esa terminología, que la vamos a ver de nuevo ya mismo. Y les voy a explicar el por qué. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, que se prepararon para tocarlas, el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Aquí vemos mucha simbología. O sea, no podemos decir a qué se refieren estas cosas específicamente y con detalle, ya que sería especulativo. En las escuelas escatológicas hay diferentes tipos de interpretación y estas simbologías pueden tener diferentes interpretaciones. Pero sí se nos menciona que cuando el ángel tocó la primera trompeta, ocurre algo en la tierra, donde se quema la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Recuerdo que hace unos años atrás vi un documental, no sé si fue en Discovery Channel o en History Channel,
donde se hablaba acerca del libro de Apocalipsis y donde se trataba de dar una explicación a la simbología de las estrellas que caían del cielo, las montañas, el granizo y toda esa cuestión. Y recuerdo que el presentador del documental decía que esta estrella del tercer ángel, que contaminaba los manantiales de agua, que mataba la tercera parte de los animales que hay en el mar y destruía los barcos. No, perdón. Sí, la estrella que caía del cielo, o sea, ese es el segundo ángel, el tercer ángel, esa estrella del cielo que caía como una antorcha y caía sobre la tercera parte de los ríos, la manantial del agua, que su nombre era Ajenjo y que supuestamente esto podría ser referencia a algo radioactivo o nuclear, ya que la palabra Ajenjo en ucraniano o en ruso significa Chernobyl. ¿Y qué pasa? Que la palabra Chernobyl está asociado a esa tragedia que ocurrió en 1986 en Ucrania, donde una planta nuclear explotó y contaminó a casi toda Europa con radiación. Y este hombre decía que posiblemente esa estrella se refiera a algo que tenga que ver con algo radiactivo. ¿Será o no será? No sabemos. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, en Chernobyl, según él. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. O sea, se contaminó las aguas. La gente bebía las aguas y moría. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo en la noche. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía: ay, 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 de los que moran, de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Y vamos a lo que nos dice el capítulo 9. La quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, salió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como de cabellos de mujer, y sus dientes eran como leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que lanzan en la batalla. Sus colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos al rey por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, pero vienen los 2 ayes después de estas cosas. Muchos interpretan esto
de los escorpiones, de los cabellos de mujer, de los dientes como leones, de las corazas, que se refiere a tanques de guerra, helicópteros, armamento militar, y que esto se refiere a eso. Otros piensan que se refiere a demonios que saldrán del infierno para matar a la gente. No sabemos. Pero sí nos dice que algo ocurrirá. La sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número, dice Juan. Así es como vi en la visión los caballos y a los que montaban. Los jinetes tenían coraza, color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Son los que dicen que se refiere a tanques de guerra que tiran los cañones ahí, tiran fuego. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. O sea, dice que la tercera parte de la humanidad muere por causa del fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de estas criaturas. Obviamente el lenguaje simbólico. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Pasa esto en la tierra, todas estas grandes calamidades que caen obviamente sobre aquellos que no tienen el sello de Dios, sino que adoran a la bestia, y aquellos que no mueren por causa de esto, no se arrepienten de sus malas obras y no dejaron de adorar a los demonios, no dejaron de idolatrar y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Aún pasando todo esto en el mundo, ellos no se arrepintieron. Y mira lo que nos dice acerca de la séptima trompeta. Vamos a ir a brincar al capítulo 11. En el versículo 15, donde se nos habla acerca de la séptima trompeta. Porque no voy a estar leyendo todo el libro de Apocalipsis aquí, porque si no, imagínense. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras,
porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. O sea que aquí vemos en la séptima trompeta, también se nos habla acerca de la segunda venida de Cristo en gloria. O sea que podemos concluir que los 7 sellos de Apocalipsis nos hablan del periodo de la tribulación. Las 7 trompetas también podemos decir que nos hablan del mismo periodo de tribulación, pero nos dan otros detalles. Pero en la parte final, cuando nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, todas coinciden. Nos hablan de relámpagos, de truenos que salen del templo de Dios. Ahora vayamos a las 7 copas de ira. Vamos para allá, vamos para el frente. Vamos a darle fast forward. No vamos a tocar el tema del anticristo, eso lo vamos a dejar para otro día. Y de la ciega y todo eso. Pero vamos ahora a las 7 plagas finales. Las 7 copas de ira. Entonces vi otra señal, esto está en Apocalipsis 15, grande, otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, en pie del mar de cristal con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles con que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y eso está en el 16. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vemos que estos juicios de Dios que vemos durante el periodo de la tribulación no son sobre la iglesia, sino sobre el reino del anticristo, sobre la bestia y sobre aquellos que adoraban a la bestia, aquellos que no se arrepentían de su maldad y adoraban a la bestia. Sobre ellos es que cae el juicio de Dios. Y dice, versículo 3, el segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto,
y murió todo ser viviente que había en el mar. Vemos la misma simbología que en las trompetas. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y de profetas. ¿Sabe? Aquí estamos viendo la venganza de Dios contra aquellos que perseguían a la iglesia. Eso es lo que estamos viendo aquí. La respuesta a las plegarias de los mártires en Apocalipsis 7. Perdón, Apocalipsis 6, en el quinto sello. Y nos dice: y tú le has dado de beber sangre, y se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. O sea, que aquí viene Dios tumbando cabeza a todos los que adoran a la bestia. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. A los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Él. ¿Sabe? Dios castigando a este mundo. Nos habla a través, utilizando el sol y el calor del sol. Y los que adoraban a la bestia blasfemaron el nombre de Dios, quien podía detener estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. No se arrepintieron. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Vemos algo similar a lo que sucedió en Egipto con el faraón y los egipcios. El sexto ángel, derramó su copa sobre el río Éufrates. Ahí vemos nuevamente que se menciona el río Éufrates, al igual que en las 7 trompetas. Y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía: hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Vemos los mismos elementos de los sellos y de las trompetas. Y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde el que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Vemos los mismos elementos de las 7 trompetas y de las 7 sellos. Sobre los hombres, entonces granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. O sea, aquí vemos que caen todos esos juicios sobre el mundo, sobre el reino de la bestia, sobre aquellos que no tienen el sello de Dios,
en ese periodo de tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Se nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando las voces hablan del templo de Dios que dicen, has venido, Señor, a reinar y a juzgar este mundo. O sea, aquí nos habla de ese periodo de tribulación, de ese periodo que se intensificará hasta la segunda venida de Cristo. Según la escuela escatológica a la cual yo pertenezco, nosotros nos encontramos en un periodo llamado el principio de dolores, en el cual estamos viendo falsos cristos, falsos profetas, estamos viendo guerras, rumores de guerras, estamos viendo hambres, terremotos en diferentes lugares, pestilencias. Pero el Señor Jesús nos dice que esto es necesario, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y nos habla acerca de la persecución sobre la cual los cristianos iban a pasar por causa del Evangelio, lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 7, y que los cristianos van a ser vestidos con vestiduras blancas, saldrán de la gran tribulación, morirán, irán a la presencia del Señor para alabarlo y engrandecerlo, adorarlo. Y sobre el mundo impío, sobre aquellos que adoran la bestia, vendrán juicios de parte de Dios. Nos habla de estrellas que caerán del cielo, nos habla de plagas, de calores, de cosas extrañas que van a suceder en el universo, en el cosmos, que afectarán a la tierra, pero la iglesia no sufrirá de esos juicios de parte de Dios. La iglesia sí sufrirá persecución de parte del anticristo, pero todas esas plagas, todas esas cosas no caerán sobre la iglesia. Pero sí la iglesia pasará por la gran tribulación, porque es lo que hemos estado leyendo en la Biblia. O sea que si a usted le enseñaron que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pues le tengo noticias. Está equivocado. La iglesia pasará por la tribulación. Si a usted le dice, no, pero es que primera de Tesalonicenses me dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Sí, es cierto, ya que la ira de Dios no es la tribulación. La ira de Dios en primera de Tesalonicenses 5:9 se refiere a la condenación eterna, al infierno. Dios no nos ha puesto para eso, a los cristianos. Nos ha puesto para salvación, para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Hay que entender lo que uno está leyendo. La iglesia está pasando por tribulaciones. A lo largo de la historia ha sido así. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Mira lo que nos dice. Después de anunciar el evangelio, versículo 21 al 23, vamos a leer. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué dice el texto? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, la iglesia de Cristo no está ajena a las tribulaciones, ya que es necesario que la iglesia pase por ellas.
para entrar en el reino de Dios. La iglesia pasará por la tribulación, ha pasado por tribulaciones desde el principio, cuando fue perseguida por los judíos, luego fue perseguido por los romanos, a lo largo de la historia ha sido perseguido por diferentes imperios, grupos étnicos, por estados comunistas. Está pasando por tribulación ahora mismo, aquí en Occidente no, pero en otros países la persecución está rampante. En África, en Asia, la iglesia de Cristo está siendo perseguida. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Según estadísticas, 130 millones de cristianos están sufriendo persecución hoy en día en el mundo. Y eso no dejará de ser tampoco en el tiempo del fin. También la iglesia pasará por tribulación, por la tribulación final, será perseguida por el anticristo. Pero al final de esa tribulación, el Señor vendrá. El Señor vendrá y arrebatará a la iglesia y resucitará a los muertos en Cristo para que nosotros, los que estemos vivos, juntamente con los muertos en Cristo, recibamos al Señor que viene descendiendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, que van a decir, Cristian no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Yo sí creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que no creo es lo que creen muchos, que el arrebatamiento es antes de la tribulación, cuando no es así. El arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación, como ya lo hemos hablado en pasados lives. La iglesia pasará por la tribulación. Ese periodo de tribulación, la iglesia sufrirá la persecución del anticristo. Muchos morirán por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Durante ese periodo de tribulación, Dios castigará el mundo a través de diferentes juicios sobre la bestia, sobre el reino de la bestia, sobre el anticristo, sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y que no se arrepienten de sus malas obras. Los juicios de Dios caerán sobre ellos, no sobre la iglesia. Dios guardará a la iglesia, como nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos para allá. Porque es que hay que leer las cosas como son. O sea, muchas personas les han enseñado mal. Les han enseñado a leer mal lo que dice la Biblia. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Ahí no se menciona nada de que la iglesia será sacada de la tierra para llevárselo al cielo. No, ahí nos habla de guardar. ¿Sabe? La iglesia de Cristo será guardada durante el periodo de la tribulación. ¿Sabe? Una hora, un tiempo que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Sabe? La iglesia, durante ese periodo final, la iglesia será guardada por Dios para que ésta no se condene. ¿Entienden? Sí, muchos padecerán persecución, muchos otros no, porque la Biblia también nos dice que los que hayan quedado hasta la venida del Señor, o sea que van a haber cristianos que van a quedar vivos hasta el final de la tribulación. No todos los cristianos morirán durante el periodo de la tribulación. Muchos sí, pero también algunos no morirán en ese periodo de tribulación. Y ahí es que se va a dar la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los vivos en Cristo, en la segunda venida de Cristo. O sea que aquí la Biblia nos habla de que vienen tiempos difíciles, ¿sabes? Que va a venir una tribulación final. O sea, va a haber una tribulación y van a venir unos juicios de parte de Dios antes de la segunda venida de Cristo.
es inevitable. Esto del coronavirus quizás tenga algo que ver con el fin de los tiempos. Como no, no tenemos certeza de eso. No sabemos. Pero sí la Biblia nos habla de que vienen tiempos malos, vienen tiempos difíciles. Obviamente, si usted se suscribe a la escuela escatológica premilenial o amilenial, ya que el amilenialismo y el premilenialismo somos similares en cuanto a que creemos en una tribulación final. La única discrepancia que tenemos en concerniente a lo del milenio, pero eso no es algo fundamental. Tenemos muchas similitudes. Ya si usted pertenece a una escuela escatológica distinta, preterista, que ya piensa que ya todo se cumplió, o piensa que solamente lo que falta es la segunda venida de Cristo, pues usted, este tema a usted no le va a importar mucho o lo va a considerar como absurdo o ciencia ficción. Pero para nosotros los que creemos en que las profecías aún están por cumplirse, muchas de ellas, pues este tema debe importarnos y debemos estar velando, estar alertas, ser entendidos en los tiempos, orar sin cesar, porque no sabemos cuándo volverá el Hijo del Hombre. Así que, en conclusión, vienen tiempos difíciles, la iglesia debe estar preparada para afrontarlos. Quizás este coronavirus esté relacionado con la tribulación, ya que hay personas que están teorizando que esto puede adelantar una agenda política que existe de parte de la élite para luego instaurar un tipo de gobierno mundial que coartaría las libertades y los derechos que tenemos acá en Occidente hoy en día y convertiría esto en un tipo de dictadura global. No sabemos, son especulaciones y teorías, pero quién sabe. No sabemos. Pero hay que estar firmes en el Señor y hay que seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, seguir enseñando que Cristo salva, que Dios mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que hay salvación en Cristo Jesús para todo aquel que en Él cree. Si usted no conoce al Señor, le exhorto a que usted se reconcilie con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. Esto ha sido todo por este video. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en una futura ocasión, si Dios lo permite. Muy buenas noches.